Amén. Buenos días, hermanos. Otra vez, bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra presentación sobre Moisés, la línea de reforma de Moisés, la reforma que Moisés ha realizado en su pueblo, Israel. Estamos en la tercera presentación y vamos a tratar de terminar esta línea hoy para que podamos avanzar. Todos ustedes ya deben tener en sus apuntes esos hitos en la línea que son importantes, y ayer hemos otra vez establecido que se trata de 3 pasos, ¿no es cierto? Primero aquí el primer mensaje angélico, viene aquí el segundo, y aquí hemos parado ayer. El segundo mensaje angélico tiene que ver con justicia, y por eso abren conmigo, por favor, Deuteronomio 6, el versículo 20. Y aquí se refiere a lo que los padres deben contar a sus hijos, ¿no es cierto? Se refiere justo a este tiempo, a este periodo, lo que ha pasado aquí. ¿Ya? Dice así en Deuteronomio 6, 20 hasta el 25. Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, y dio Jehová señales y milagros grandes y nocivos en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y sacónos de allá para traernos y darnos tierra que juró a nuestros padres. Y mandónos Jehová que ejecutásemos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días, y para que nos dé vida como hoy. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, este mensaje, lo que ha pasado aquí, sirve para ellos como justicia. Por eso tenemos aquí el marco del segundo ángel, porque él trae un mensaje de justicia. El primer convence del pecado, el segundo de justicia y el tercero de juicio. ¿Ya? Y ayer yo les he encargado una tarea que estudien las 10 plagas. Esto es nuestro próximo paso aquí, el segundo mensaje que recibe poder. ¿Ya? ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es la primera plaga que cayó sobre Egipto? ¿Cómo? Sangre, agua se tornó en sangre, ¿no es cierto? La primera. La segunda. A ver, más alto, no escucho. Las ranas, muy bien. La tercera. Insectos, los piojos. ¿Ya? Piojos, muy bien. Después de los piojos. Moscas, muy bien. Después. ¿Ya? Plaga del ganado. Después. Úlceras. Granizo, langostas, tinieblas, y la última, la muerte de primogénito. Muy bien.
Entonces aquí tenemos esas 10 plagas y ustedes como ya han buscado esos textos, ya saben dónde encontrar, ¿no es cierto? Encontramos en Éxodo 7 hasta Éxodo 10 y en adelante. Entonces esas 10 plagas, ¿quién ha traído esas plagas? ¿Quién ha hecho esas plagas? Dios, ¿no es cierto? Y nosotros acá tratamos de mostrar que esto es la obra del Evangelio eterno, ¿no es cierto? ¿Y qué es la obra del Evangelio eterno? A ver si alguien ya ha memorizado la frase. ¿Es la obra de quién? A ver. ¿No se acuerdan? Es la obra del Espíritu Santo, de separar dos grupos, ¿no es cierto? La obra del Espíritu Santo es demostrar dos grupos, separar en dos grupos. Hemos hablado bastante ayer sobre eso. Entonces, eso aquí es obra del Espíritu Santo y vamos a mostrar y probar esto. Ya puedo mostrar las plagas. Abren conmigo, por favor, el texto que hemos leído juntos, Éxodo 8. Éxodo 8, 17 a 19. Hemos leído, se trata de los piojos, ¿no es cierto? Y los hechiceros ven entonces y intentan hacer lo mismo. ¿Pueden? ¿Consiguen? ¿Sí? ¿No? A ver, lean conmigo en 18. Éxodo 8, 18 dice así: y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. 19. Entonces los magos dijeron a Faraón, ¿qué ellos descubren, qué ellos afirman aquí? Dedo de Dios es este. O sea, ellos entienden que esto es la obra de Dios. Quiero descubrir con ustedes qué significa dedo de Dios. ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, utilizamos un método. Y este método funciona así. Nosotros probamos una cosa a través de otro texto. ¿Sí? Es el método de texto prueba. O sea, nosotros vamos a buscar otro texto que habla del dedo de Dios o de la mano de Dios. ¿Ya? Abren conmigo Lucas 11. Lucas 11, versículo 20. O empezamos en 19. Dice así: pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebub, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí habla de la expulsión de demonios. ¿Y cómo lo hace Jesús? A través del dedo de Dios. Bueno, no tenemos la respuesta todavía, ¿qué es el dedo de Dios? ¿Ya? Entonces vamos a buscar otro texto que habla del mismo incidente. Mateo 12. Mateo 12, 28, habla de lo mismo.
Si ustedes leen el 27, se van a fijar que es la misma situación, ¿ya? Y 28 dice así, ¿de qué habla aquí? ¿Del dedo de Dios? No, dice así, y sí, por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pregunto entonces, ¿qué es el dedo de Dios? El Espíritu de Dios, muy bien. O sea, aquí estas plagas que caen sobre Egipto, que son el dedo de Dios, ¿qué también es? ¿Es la obra de quién? Del Espíritu de Dios. Muy bien, ¿todos entienden esto? Porque aquí, ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a leer el próximo texto de Patriarcas y Profetas. Dice así, fue la mano de Dios y no la influencia ni el poder de origen humano que poseyera Moisés y Aarón, y que obró los milagros hechos ante Faraón. Aquellas señales y maravillas tenían el propósito de convencer a Faraón de que el gran yo soy había enviado a Moisés, y que era deber y de rey permitir a Israel que saliera para servir a Dios, al Dios viviente. Los magos también hicieron señales y maravillas, pues no obraban por su propia habilidad solamente, sino mediante el poder de su Dios, Satanás, quien les ayudaba a falsificar la obra de Jehová. Y ustedes saben que el corazón de Faraón se endurece, ¿no es cierto? Él no se deja convencer. Muy bien. Segundo ángel, caen las 10 plagas. ¿Qué tenemos aquí en el tercer mensaje angélico? ¿De qué se trata? Se trata de juicio. ¿Qué he dibujado aquí? A ver, una puerta que se cierra. El juicio es simbolizado con una puerta que se cierra. Es un momento que ya no hay cómo entrar. Esto hemos visto también en el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? En algún momento se cierra la puerta y se queda afuera que no estaba preparado. Pues porque esto todo ha sido una preparación, han pasado por varias pruebas. Y aquí, esas maravillas, hasta los magos entienden que es Dios que está haciendo esta obra, el Espíritu de Dios, y no se dejan convencer. Siguen con su falsa religión. Por eso se cierra aquí la puerta para todos que han participado de este proceso aquí. ¿Y cómo se cierra la puerta? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué cosa grave? Es la última plaga que cae. ¿La última plaga cuál es? La muerte de los primogénitos. Y tal vez algunos se acuerdan, eso era sorpresa, era algo algo injusto, o Dios ya había anunciado. Ya había anunciado, ¿no es cierto? Porque Dios, ¿qué Dios es? Es el Dios que anuncia el fin desde el principio, ¿no es cierto? Es el alfa y el omega. O sea, Dios ya había advertido al faraón que iba a matar a su primogénito, si no dejara a su pueblo ir a festejar el sábado, ¿no es cierto? Era más o menos así, si tú no dejes a mi primogénito, yo voy a tomar tu primogénito, ¿ya? Esto entonces, aquí ocurre esto, se cierra aquí el tiempo de gracia y cae aquí la 10ª plaga. Muy bien. Podemos avanzar. Lean conmigo Éxodo 4. Próximo. Sí, 4. Solo para confirmar que hemos dicho. 22.
Dice así, Éxodo 4, 22 a 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí un buen ejemplo de algo literal o de figurativo. Figurativo, ¿no es cierto? Es así como Dios habla. Entonces Israel es el primogénito de Dios, dice. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces esto que había anunciado antes ya, aquí se cumple. ¿Ya? Y dice así en Profetas, Patriarcas y Profetas, cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de la liberación de Israel, se le dio una advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. Y sigue diciendo en el próximo texto, el primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso, cuando tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos, pero la nación habría resistido tersamente al mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de caer. Muy bien, o sea, aquí se encierra el tercer paso. Ya no hay cómo entrar en el grupo de Dios, ¿no es cierto? Porque siempre hay dos grupos solamente, los que son la simiente de Satanás y los que son de la mujer. Aquí se cierra la puerta. Lo que es interesante en estas líneas, en todas esas líneas tenemos características parecidas. Acá siempre ocurre algo que tiene que ver con el número 7. Y vamos a descubrir, hay algunos 7 acá, 2 en este caso. ¿Por qué? No vamos a explicar por qué. Lo que pasa es que ocurre aquí. Hay un 7. Lo que hemos dicho en el comienzo es que todos esos movimientos de reforma de Dios son muy parecidos. Hay una semejanza sorprendente. O sea, vamos a encontrar las mismas características en todas las reformas. Y aquí tenemos un 7. ¿Qué es este 7? A ver, todos ustedes han estudiado las plagas, ¿no es cierto? A ver, ¿quién sabe me decir cuál es la diferencia entre las primeras 3 plagas y las últimas 7? ¿Alguien se ha fijado? Ideas. ¿Las plagas son diferentes o son todas iguales? ¿Qué es la cuarta plaga? ¿Cómo? ¿Moscas? ¿Están seguros? ¿No? José, ¿qué es la cuarta plaga? ¿Puedo volver? Ahí. Moscas. Abren conmigo Éxodo 13, versículo... No, perdón. Otro texto estoy buscando. Un segundo. Éxodo 8, abran conmigo. Éxodo 8,
Vemos en versículo 16, ¿ya? Los piojos, que es la tercera plaga, ¿no es cierto? Después anuncia Dios la cuarta plaga. Y fíjense lo que hay de diferente acá. Éxodo 8, versículo 22, dice así, o 21 habla de las moscas, y 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Okay. O sea, ¿qué es diferente de las 3 primeras plagas y las últimas 7 plagas? Muy bien, las primeras 3 son para toda la tierra, Egipto y Gosén, y las últimas 7 exclusivamente para los egipcios. O sea, podemos hacer una separación. ¿Qué sería la 10ª plaga también al mismo tiempo? Sería también la 7ª plaga exclusivamente para los egipcios, ¿no es cierto? ¿Todos entienden? ¿Ya? Hay 3 que son para todos y 7 para los egipcios. Aquí tenemos el número 7. Pero tenemos también otros 7 acá. ¿Qué ocurre entonces el día que cae la última plaga? Vamos a avanzar. ¿Puedo avanzar? Dice número 7. Hay una fiesta que ellos festejan. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Ellos tenían que festejar una fiesta acá. La Pascua, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué está relacionado a la Pascua? ¿Puede avanzar? Más uno. Muy bien. Lean conmigo. Dice así, la Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos. O sea, luego después que ellos salen del Egipto, ellos tienen que esperar 7 días, o tienen que festejar por 7 días una fiesta que se llama ¿cómo? La fiesta de los panes, los 7 días de panes ácimos. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor, como primicias de la mies del año. ¿Ya? O sea, tenemos aquí también un 7. 7 días de panes ácimos. Muy bien. Otra característica. Luego después, en todas las líneas de reforma vamos a encontrar aquí, ocurre un chasco, una decepción. ¿Qué es la decepción que ocurre en esta historia con los israelitas? Fíjense que aquí, todo esto aquí, 10 plagas, eso ha sido una manifestación de Dios así muy impresionante, algo que nunca había ocurrido, ¿no es cierto? Así, hasta los magos, los egipcios, veían que esto era Dios se manifestando, ¿no es cierto? Y aquí, por fin, ellos salen del egipcio. Suceso, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el chasco que ocurre aquí? ¿Qué es la gran decepción? Ellos salen así nomás y cruzan el desierto y listo, entran a Canaán. No, algo ocurre. ¿Se acuerdan del Mar Rojo? A ver, vamos a avanzar. Dice así, en Éxodo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera,
y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros? ¿Quién nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren pues cómo este pueblo olvida rápidamente cómo Dios les había guiado todo ese tiempo acá. 10 plagas, Dios los había sacado del Egipto. Y aquí llegan y es como una calle sin salida, ¿no es cierto? Atrás Faraón con su ejército y antes de ellos el Mar Rojo. Esto era una gran decepción. Y dice así, en Conflicto de los Siglos: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Y aquí él se refiere ya a otra línea que vamos a estudiar, porque esta historia ya ocurrió en nuestra historia también. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como la fue de los hebreos cerca del Mar Rojo. O sea, ella compara lo que aconteció en 1844, el gran chasco. Ella lo compara con esa situación en el Mar Rojo. Muy bien. Aquí, ¿qué llega después del tercer ángel? El cuarto, pues, ¿no es cierto? Conocemos muy bien los 3 mensajes angélicos, pero hay también un cuarto ángel, de Apocalipsis 18. El cuarto ángel nada más es que una repetición del segundo. Y ustedes saben que no hay segundo sin primero y tercero, porque esos 3 van juntos. Lo que ocurre aquí es una repetición de toda esa historia. Otra vez ocurren 3 pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Esto acá ahora se refiere exclusivamente al pueblo de Dios. Esto aquí se refiere a todo el mundo, a los egipcios y a los israelitas. Aquí solamente al pueblo de Dios. Entonces habían pasado las 10 plagas, Dios abrió el Mar Rojo y los guió para que pudiesen pasar maravilla tras maravilla. Y aún puede pensar así: ahora sí, ellos van a seguir fiel, lo han entendido, pero ustedes saben lo que ocurre, ¿no es cierto? Hay una recaída. Vamos a abrir Éxodo 16, versículos 2 a 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanles los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué decepción, ¿no es cierto? Dios los había guiado maravillosamente y aquí hay una recaída. Se olvidan rápidamente de todo esto y otra vez vuelven a se quejar. Aquí entonces
Dios tiene que empezar nuevamente esta obra de los 3 pasos en su pueblo para saber quién se va a quedar fiel y quién no. Hemos visto que la obra del Evangelio eterno no solamente se manifiesta en el mundo, sino también en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál era el ejemplo del mundo? Caín y Abel, ¿no es cierto? ¿Cuál era el ejemplo que hemos dado para los 2 grupos en el pueblo de Dios? ¿Cómo? El fariseo y el publicano, ¿no es cierto? O sea, aquí otra vez Dios tiene que ver quién es de la simiente de la mujer, quién es de Satanás. Abren conmigo entonces Éxodo 16, 4 a 5. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Es una prueba. ¿Continuamos? Lo que ocurre acá con el maná es una prueba. Dice así, para probar si anda en mi ley o no. Mas al 6º día aparejarán a lo que han encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Pues sí. Gracias. Lo que ocurre acá con el maná, acá dice, es una prueba. Es la primera prueba. Otra vez tienen que probar que ellos son fieles a Dios. Tienen que guardar ¿qué? El sábado, ¿no es cierto? La prueba de maná es sobre el sábado, porque el viernes ellos tenían que coger ¿cuánto? El doble, correcto. Vamos a leer el versículo 22 a 30. En el 6º día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: eso es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy los hallaréis en el campo. En los 6 días los recogeréis, mas el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día para recoger. Parece que ese pueblo no entiende, ¿no es cierto? Y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el 6º día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Es un buen ejemplo que el sábado ya había sido edificado antes de los 10 mandamientos. A veces escuchamos este argumento: no había sábado. Nosotros entendemos que ya había desde el jardín de Edén, ¿no es cierto? Pero aquí también otro ejemplo. Entonces ellos tenían que probar aquí
su lealtad con Dios a través del sábado, la prueba del maná. Dice así: antes que la ley fuera promulgada desde Sinaí, Dios operó un milagro cada semana a fin de convencer al pueblo de la santidad del sábado. Hizo llover maná del cielo como alimento y cada día lo recogieron. Pero al sexto día debían recolectar una doble porción según las instrucciones de Moisés. Próximo paso. Vamos a avanzar. Ya hemos escuchado, Marco mencionó que Dios sube al monte para recibir leyes, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Esto es el pacto que Dios hace con su pueblo. Y también festejan aquí el Pentecostés. Vamos a leer TRMC. ¿Te acuerdas de la referencia? No estoy seguro. De nuevo, en Levítico 23, 15 y 16, tenemos el tiempo de la fiesta de las semanas, o como se le llama el Pentecostés, cual es el